Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. No tuvimos clase la vez anterior, pero ahora vamos a retomar lo que dejamos. Eh, y quisiera pedirle a la persona que está encargada, por favor, que pudiera orar por nosotros antes de comenzar este estudio. Así es que inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor. Jimena, creo que tú estabas por ahí para hacer la primera oración. Si es que puedes, por favor. Ok. Ya. Querido y amantísimo Padre, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te damos infinitas gracias por la vida, Señor, por la salud, por lo bueno, Señor misericordioso que tú eres con cada uno de tus hijos. Amén. En esta hora, querido Dios, te queremos pedir que tú nos des el entendimiento, que tú nos des la sabiduría para poder comprender y entender lo que hoy día se va a hablar. Te pedimos por cada uno de nosotros, por los que no están, Señor, que algunos que están enfermitos. Te pido en forma especial, Señor, por mi hermano que no se siente bien y por mí que tengo un dolor Amén. de cabeza, Señor, que tú me ayudes para poder entender todo lo que se va a hablar hoy día. Amén. Bendice también a Jacqueline, que ella va a impartir, Señor, este tema, que nos quede claro, que nos quede grabado en nuestra mente y también lo podamos poner en práctica. Quédate Amén. con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo more en este grupo. En el nombre de Jesús lo Amén. pido y lo agradezco. Amén. Amén. Muy bien, vamos a primero a sacar acá los controles que nos molestan. Ya. Muy bien. Estamos ya en la parte 3. Yo creo que van a salir 4 temas y de ahí vamos a retomar el mensaje de los 3 ángeles, ¿ya? Pero este tema ha sido muy importante, incluso más de lo que yo había pensado en realidad. Miren, porque nos va a ayudar, de paso les digo, nos va a ayudar mucho para poder entender bien el mensaje de los 3 ángeles, ¿ya? El del tercer ángel en particular, porque ahí viene, dice, son las más terribles amenazas y advertencias que las que tienen que ser dadas por medio de ese tercer ángel, que después es reforzado por el cuarto ángel, que se le llama a veces que es el mismo tercero en el fondo, pero que viene a dar el poder para que el mensaje del tercer ángel pueda abarcar todo el mundo y realmente conmover los corazones. Ahora, cosa fundamental en medio de eso es comprender el tema del castigo justamente, ¿ya? Porque la gente, si no tiene miedo, no pasa nada, como decimos nosotros. Nosotros sabemos que en Romanos 13 el Señor habla de las autoridades humanas y dice que fueron puestas por Dios y que nosotros fueron puestas por Dios y por lo tanto debemos temerles, ¿ya? Y hacer lo correcto delante de ellas. Pues dice, si no has hecho nada malo, no, pero si has hecho algo malo, entonces sí teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Se fijan? Entonces, si no hubiera eh, si no tuviéramos fuerzas armadas de verdad, nadie vendría, nadie le haría caso. Si hubiera un carabinero por ahí en la esquina que le dijera, por favor, trate de no pasar con tu roja, le aseguro que no pasa nada. Pero si a usted le sacan un parte, si a usted lo pueden tomar preso o qué sé yo, ahí cambian las cosas. Entonces, lamentablemente los seres humanos, después de la caída, funcionamos así. ¿Ya? Y Dios lo sabe. Y Dios que nos conoce sabe cómo hacer las cosas para poder salvarnos, porque la intención de Dios es salvarnos a lo más posible, porque Él nos ama a todos. Ahora miren, aquí vimos algunos tipos de castigos, yo todavía lo aumenté un poco más para dejar más en claro algunos aspectos, algunos. En el fondo algunos son más o menos lo mismo, porque por ejemplo el castigo redentor y el protector, los dos están muy enlazados, pero vimos un poquito las sutiles diferencias para entender. Dice por ejemplo acá, el castigo redentor, ¿para qué sirve? Para quitar el pecado del corazón. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando David pidió que quitara de él el pecado y Dios hizo exactamente lo que pidió. No sé si él entendió bien lo que estaba pidiendo, pero lo que hizo Dios fue darle arrepentimiento verdadero y profundo para que ya no amara más el pecado. Y eso es quitar el pecado, que no es lo mismo que decir, Señor, perdóname, porque a veces pedimos perdón, pero no estamos realmente arrepentidos. El castigo redentor, por lo tanto, cuando él le dice, elige uno de estos 3 castigos, y uno dice, pero qué crueldad, si ya pidió perdón el hombre, ¿por qué no lo perdona? Entonces, ¿cómo lo va a castigar si ya lo perdonó? Y ahí vimos que era necesario para que realmente Dios pudiera sacar del corazón el pecado, para que quitara el amor por el pecado. Y cuando él vio las consecuencias de su pecado y vio a gente muriendo, entonces él realmente odió haber pecado. Y ese castigo es para salvar y para que otros que miran también a la vez
tengan cuidado y también puedan acceder a la salvación. Ahora, también vimos que hay un castigo protector, que es en este mismo sentido, o sea, cuando algunos están observando y ven lo que pasa allí, ellos se detienen y no van por la misma vía, porque dicen, uy, y yo iba a hacer lo mismo. Entonces tienen cuidado, reflexionan, meditan y se guardan de pecar, ¿ya? Entonces también protege esto, el castigo. Y como en el caso del diluvio, Dios tuvo que destruir a esos porque al final no iba a quedar nadie bueno en la tierra porque todos corrompían a todos. Vimos lo que pasó con Lot, que al final, por irse a morar a Sodoma y Gomorra, esa ciudad horrible contaminó a todos sus hijos, hijas y esposas. Y los perdió a todos excepto 2 hijas que no sé si finalmente las ganó, porque eran tan corruptas que después se vio en la vida ulterior, cuando fueron rescatadas de Sodoma, como siguieron con malas prácticas que habían aprendido allí. ¿Se fijan? Entonces, al destruir a Sodoma, el Señor, ¿qué hizo? Liberar, digamos, a las otras ciudades que seguían de allí para que no imitaran el ejemplo de ellas y no se perdieran también y no tuviera que destruirlas, porque tarde o temprano Dios va a tener que destruir todo el mal. A Sodoma lo hizo más temprano que tarde, a otros lo va a hacer más tarde que temprano. Ahora vemos el castigo punitivo, que es para hacer justicia y dar retribución, ¿no es cierto? Porque Dios anhela también vengar el mal, porque Dios no es un Dios que le guste, al que le guste la impunidad, y a esto es punitivo, lo contrario a impunidad, para hacer justicia y dar retribución. Y el castigo punitivo final, que también es punitivo, por ejemplo, igual como dijimos, este punitivo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué final? Es diferente, porque aquí es cuando ya se ve la ejecución completa y plena del castigo punitivo. ¿Es para qué? Para erradicar a los pecadores. Ahí no es para quitar el pecado del corazón, ahí no es para evitar que otros se sigan contaminando, ya no es simplemente para hacer justicia y dar retribución a algunos, sino para hacer esta justicia y dar retribución a todos los pecadores, sin excepción, que es el castigo punitivo final, ¿ya? Esos son los tipos más o menos de castigo, pero de acuerdo al propósito que tienen, ¿ya? Esos son los propósitos que tienen los castigos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios retrasa el castigo? Lo dijimos más o menos la vez anterior, lo resumimos en este primer punto, donde decía para poner evidencia, más o menos, este no es cita, este es un resumen, para poner en evidencia su justicia y los principios de su gobierno, era parte de lo que había en una cita, sin embargo, y para contar paso a paso con la aprobación de todo el universo, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios retrasa el castigo, da la oportunidad para que los que están observando y que a lo mejor estaban en la duda si lo que les proponían era bueno o era malo, o que de alguna manera, ¿no es cierto?, querían todavía, decían, pero uy, si a lo mejor yo los aguanto un poco más, los perdono, los ayudo, a lo mejor ellos se arrepienten. No, para que se dieran cuenta ellos que esas personas realmente estaban empedernidas en el pecado, ¿ya? Entonces, así el Señor pone en evidencia ante los que son sinceros cuando realmente algo es muy malo. Este era el punto 2, para salvar a más y permitirles darse cuenta de sus errores y de los engaños. Y esto es para poner en evidencia su justicia y los principios de su gobierno. Esas dos cosas, ¿ya? Esas dos cosas. Eso es la razón, son las dos razones que yo encontré al menos de por qué Dios retrasa el castigo. Y entre esas hay muchas otras. Cada una de esas tiene varias subrazones. Pero la razón principal es porque Dios quiere salvar y porque Dios quiere vindicar su carácter, para que no se piense mal de él. Bueno, dice, muy bien, les voy a dar tiempo, y ahí perdonó a Caín, ¿y qué pasó? Por perdonar a un hombre tan malo, finalmente él fue la causa de que la tierra finalmente tuviera que ser destruida por un diluvio, porque la descendencia de Caín se metió con la descendencia de los otros buenos hijos que tuvo Adán y Eva, y los contaminaron a todos y tuvo que venir el diluvio. ¿Se fijan? Muy bien, acá dice lo siguiente: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Acuérdense que cuando ellos estaban edificando esa torre querían tener un gobierno que estuviera de todo el mundo centralizado ahí en ellos, que eran los cabecillas, digamos, y poner sus principios a gobernar a todo al que brillaran por ahí dando vuelta. Todos los hijos de Adán, digamos, querían meterlos en esa eh,
conspiración, digamos, que en fondo era en contra de Dios, era de pura desconfianza. Ellos querían encontrar las causas del diluvio, los que eran incrédulos pensaban que Dios no existía y que había causas naturales del diluvio, y querían llegar al cielo con la torre para descubrir las causas reales, entre comillas. Otros porque sencillamente decían, si viene otro diluvio ahí arriba, no nos va a pasar nada, etcétera, y porque se sentían seguros entre ellos, apoyándose entre ellos, y ninguno tenía interés de buscar a Dios, de los que estaban construyendo esa torre. Entonces, ¿qué pasó? Había algunos que temían al Señor, pero que en un principio encontraron buena la idea de la torre y comenzaron a edificar la torre y qué sé yo, pero no se daban cuenta hasta cuando ya empezaron a ver más desafiantes las actitudes de los que estaban liderando, y entonces dice ahí, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardillas. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios. ¿Para qué? Para que fueran madurando su manera de ver a los que los lideraban, su manera de ver las cosas, y se fueran dando cuenta del espíritu que movía a esos constructores de la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que dice acá? Y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito. O sea, los hijos de Dios nunca dejan de trabajar para la salvación de otros, pero ya no involucrados, que es lo mismo. Antes estaban involucrados, pero ahora querían hacerles cambiar de propósito. En un principio habían sido engañados, habían sido enredados, pero ahora quieren hacerlos cambiar de propósito. Cambió, digamos, su percepción del asunto. ¿Por qué? Gracias a que Dios les dio tiempo para que desarrollaran sus estrategias, sus planteamientos, sus propuestas, y los demás que eran sinceros pudieran darse cuenta y apartarse del mal. No de los malos plenamente, como no pasó aquí, sino del mal, en este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando Dios no castiga? En el caso de Caín, tuvo que llegar el diluvio, como dijimos, demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre, ¿ya? Porque acuérdense que una de las acusaciones del mismo Caín, de algunos descendientes de Adán, era que ¿por qué Dios los había expulsado del Edén? ¿Por qué Dios les había prohibido comer del fruto del árbol de la vida? ¿Qué tenía de malo que ellos siguieran viviendo? ¿Por qué tenía que haber muerte? Y entonces los seres celestiales miraban y decían, ¿y no será que a lo mejor no habría sido necesario dejarlos morir? Pues podrían pensar algunos, ¿no es cierto? Tener la chance de pensar debido a las críticas de los seres humanos. Entonces Dios dejó que Caín viviera y pasó eso. Finalmente se dieron cuenta de que en realidad era lo mejor que el pecador no viviera para siempre, porque había algunos pecadores que se habían sobrepasado, y era en realidad algo bienvenido las medidas que Dios tomó en Babel. Ahora, miren acá Babel. Hubo una destrucción y dispersión. Y Babel viene como resultado, después, ¿no es cierto?, de esa simiente mala de Caín, que ¿qué produjo? Porque Noé tenía 3 hijos, ¿ya? Y uno de ellos, ¿no es cierto?, Cam, parece que no aprendió buenas cosas de los descendientes de Caín. No aprendió muy buenas cosas. Y llevaban esa semilla en sí. Aun cuando ellos habían sido rescatados de una tremenda multitud mala, Cam, él tenía en sí algunas cosas malas, ¿ya? Y él entonces empezó con un espíritu independiente a construir, a ver, esto parece aquí, no, estamos al revés, ya. Bueno, tenemos ahí Babel, después tenemos, ya está, esta. Y dice acá, si no se los hubiese reprimido, en el caso de Babel, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. O sea, lo que Dios trató de hacer es, él sabía que se necesitaba que nuestro mundo tuviera muchos años de maduración del pecado para que todo el universo se diera cuenta cuál era la propuesta de Satanás y la propuesta de Dios, dieran el contraste y dieran el contraste de cada uno que tenía esa propuesta, de Dios y de Satanás, y que se decidieran por Dios, que es lo que todavía Dios está haciendo. Entonces, ¿qué pasaba? No iba a alcanzar ni siquiera a madurar el mundo, porque habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Entonces, por eso Dios tuvo que destruir a esos que estaban demasiado ya malos, había madurado mucho el mal en ellos, y tuvo que destruir. Y destruyó, ellos habían edificado la torre y tenían incluso viviendas establecidas adentro de la torre. Así que
también le hizo tira a sus casas. No solo fue un rayo del cielo que cayó en la misma torre, sino que después dice el Espíritu de Profecía que la torre completa fue destruida. Entonces, además de eso, que les cambió las lenguas para que no pudieran comunicarse. Qué importante es la comunicación. Dios los dejó incomunicados, fíjense ustedes. Y al quedar incomunicados, dice que incluso hubo entre ellos peleas y derramamiento de sangre, enojados porque no se entendían unos a otros y porque el otro no se hacía entender. Entonces nosotros ahí vemos, sí, lo que le estaba diciendo, cómo el espíritu de Caín todavía seguía vivo y pasó a Cam y pasó después a sus descendientes, vemos a Nimrod y acá tenemos la Torre de Babel, como finalmente, ¿no es cierto?, el Señor también tuvo que aplicar un castigo rápido, ¿ya? ¿Y qué pasa si Dios no castiga? Pasan estas cosas, pues empieza a madurar el mal y a multiplicarse. Ahora, la paciencia de Dios, sin embargo, pese a todo esto, tiene un límite, ¿ya? Como le dijo Dios a Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Y qué dice esta cita? Dice, Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Y imagínense lo que es un Dios santo tener que soportar la perversidad. Y no solo soportarla, sino que obra a favor de esos perversos para tratar de alcanzar sus corazones y poder rescatarlos de sí mismos. Y les da amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. Él sí tiene nota de todo, no es que él esté haciendo vista gorda, sino que Dios realmente tiene en cuenta todas las cosas, y aún teniendo en cuenta todas las cosas, está haciendo todo de su parte para poder salvarlos. ¿Ya? Eso es muy distinto de hacer vista gorda, como decimos nosotros, o tratar de ignorar lo ignorable, lo que no es ignorable. Dice acá, de vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad, como vimos en los casos anteriores. O sea, él calcula, mira, conoce los corazones, sabe con quiénes va a trabajar, trabaja con aquellos que puede trabajar, pero cuando él se da cuenta que hay cosas que no van a tener mucho futuro, digamos, y que van a producir efectos muy graves y que se van a destruir muchos, entonces dice, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. ¿Se fijan? O sea, Dios, pese a todo lo bueno que es, pese a toda la paciencia que tiene, igual Él toma medidas a tiempo cuando en su sabiduría sabe que no puede dejar pasar más tiempo. Y entonces Él lo hace de forma inequívoca, o sea, que todos se den cuenta que Él está tomando el control y la gente pueda temer y la gente pueda parar de deslizarse hacia el pecado y entonces puedan también comprender que no se puede desafiar a Dios impunemente y no abusen, porque es muy fácil abusar de la misericordia, o querer abusar de la misericordia, mejor dicho. Dice aquí, hablando de lo que pasó en Sodoma, aquella última noche no se distinguió porque se cometieran mayores pecados que en otras noches anteriores, pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Porque algunos dicen, uy, mira, justo que, ¿cómo fue ahora pasar eso? Tiene que haber sido, yo sé, porque él ayer hizo tal cosa y Dios lo castigó. No, Dios no es así arrebatado e impulsivo, no. Dios castiga, claro, algunas cosas inmediatamente cuando sabe que van a tener corrección o cuando sabe que es algo grave y serio que va a involucrar a otros. Pero esto hace mucho rato que Dios los venía tolerando castigos graves, y los de esa noche anterior a la destrucción no eran menos graves que los anteriores ni más graves que los anteriores. No se distinguió esa noche, dice, porque cometieran mayores pecados que en otras noches anteriores, pero la misericordia entonces cesó de interceder por ellos. Y dice acá, los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la longanimidad divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira, ¿ya?
Entonces hay un límite oculto que nosotros no lo podemos ver, que nosotros no podemos saber. Nosotros a veces vemos las cosas terribles que pasan y decimos, Señor, por favor, haz algo, Señor, haz algo. Pero no sabemos todas las variables que Dios está manejando. Pero Dios, que sí sabe las cosas, sabe que hay un límite que Él pone y que nosotros no vamos a poder entender porque está oculto a nuestra vista, porque nosotros no somos omniscientes. Y ese límite separa la paciencia de la ira. Y llega un momento donde la paciencia se acaba y la ira comienza. Entonces nosotros no podemos estar jugando con Dios, ¿ya? Porque Dios está viendo todo lo que hacemos, está tomando nota de nuestras intenciones, de nuestros propósitos, de lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe nuestro verdadero afecto, nuestro verdadero amor, si están con Él o no. Dice, los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidim, o sea, en Sodoma, ¿ya? Entonces aquí vemos que Dios sí se venga, ¿ya? Que no es un Dios que no castiga, como dicen, porque por eso estamos viendo este tema, porque ahora dijimos que hay gente que está con ese pensamiento y difundiéndolo por todos lados de que Dios no castiga, porque Dios es bueno. Y yo diría, es todo lo contrario, Dios castiga porque es bueno. Ahora, los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidim. No, Lot, en este caso, no comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. La terrible necesidad. O sea, era una necesidad que él no percibía. ¿De qué? De que los juicios de Dios, ¿no es cierto?, reprimiesen el pecado. Ahora, el castigo es proporcional a las oportunidades y la luz recibidas, ¿ya? O sea, lo vamos a ver ahora en esto para poder comprender, ¿no es cierto? Es directamente proporcional. Mientras más luz, más grande castigo. Mientras menos luz, menos castigo. Y dice acá, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 8:12, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si las personas no saben la ley, sin ley, no tienen la ley, no tienen los 10 mandamientos, no los conocen, no, a lo mejor nunca han tenido una Biblia o nadie se los ha explicado. Por eso se van a salvar, van a decir ellos, no, pero es que como nosotros no sabíamos, Dios nos tiene que salvar. Sí, hicimos cosas malas, pero es que no sabíamos que eran malas. No, van a perecer igual. Sin ley, sí, es cierto, pero van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, que conocían la ley y por lo tanto eran cautivos de la ley. ¿Ya? La ley los señalaba como pecadores porque ellos sabían de su existencia, sabían lo que la ley requería y sin embargo no lo hicieron. Entonces, ellos han pecado, igual que estos otros, pero estos van a ser juzgados, dice acá, por la ley serán juzgados, van a ser juzgados por la ley. O sea, va a venir sobre ellos el peso de la ley, todo el peso de la ley. Estos de acá no van a sentir el peso de la ley, sino el castigo por lo que había en su conciencia y que ellos no obedecieron. Estos otros van a ser castigados por todo lo que conocieron o que podían conocer, que estaba a su alcance y fueron indiferentes a eso, pero van a ser juzgados igual, en base a eso. El castigo de esto, por lo tanto, va a ser más duro y más estricto. Ahora dice acá, este pasaje bíblico. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, arrepentido. Jesús, hubo ciudades donde, en Capernaum, no se oía un lamento, porque había pasado por allí Jesús, y los había sanado a todos. Y después empieza él a darles un reto y una advertencia. ¿Por qué? Porque ellos, pese a todo lo que él había hecho, podían estar agradecidos y arrepentidos de sus pecados, agradecidos de Dios y queriendo enmendar sus vidas y honrar a Dios, pero no lo estaban haciendo así, porque no se habían arrepentido de corazón. Entonces el Señor les dice lo siguiente, aquí, ay de ti, Corazín. Esta es una de las ciudades, acá hay otra, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón, que había profecías en el Antiguo Testamento contra esas dos ciudades muy perversas que Dios destruyó, y Dios dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. A ver, se me fue. Ya, y en silicio y en ceniza. ¿Se fijan? O sea,
¿Qué está diciendo? Que Tiro y Sidón podrían haberse arrepentido y Dios los hubiera salvado, pero Corazín y Betsaida, aunque todavía no recibían el castigo, eran más culpables todavía que Tiro y Sidón, pero ese castigo está siendo postergado para el final. Entonces dice, ay de ti, ¿por qué? Porque tu castigo es verdad, todavía no se ha manifestado, deberías aprovechar la oportunidad, porque tuviste más oportunidad que Tiro y Sidón, y sin embargo a Tiro y Sidón yo las destruí. Entonces mira lo que te espera a ti. ¿Se fijan? Entonces dice, estas otras se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo, no, o sea, el que recibe el castigo es el que iba a recibir un castigo que era más tolerable, digamos, o sea, para él no iba a ser tan fuerte el castigo y lo iba a poder tolerar mejor, por decirlo de alguna forma. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. O sea, no van a sufrir tanto con el castigo, lo van a tolerar mejor. Va a ser mejor el castigo para ellas que para vosotras, que para Corazín, como decía aquí, y para Betsaida. ¿Ya? Entonces, el castigo va a traer una cuota de sufrimiento, que va a ser más tolerable para algunos y menos tolerable para otros. Ahora dice, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, o sea, el sepulcro. Porque si en ti se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en, porque sí, se me fue aquí, porque sí en, sí, en Sodoma, uy, se me quedó, perdón, yo cambié las letras de la presentación y me temo que al cambiarles la fuente, me quedó acá abajo Sodoma escrito y no alcanza a aparecer, porque ocupaba más espacio esta letra. Pero decía aquí, porque si en Sodoma, y esa es la parte que se saltó, Sodoma, y que nosotros vimos lo terrible de perversa que era Sodoma, cómo estaban tan empedernidos en el pecado que aún habiendo sido heridos con ceguera por los ángeles que Lot salvaguardó dentro de su propiedad, aún así seguían buscando la puerta ¿para qué? Para abusar sexualmente de los ángeles que estaban adentro. Ciegos y todo, no tuvieron ni temor de eso. Y sin embargo dice que Capernaum iba a llegar hasta el sepulcro, dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, si el Señor Jesús hubiera estado haciendo esos milagros en Sodoma, ellos se habrían arrepentido, sí, y habrían permanecido, dice el Señor, hasta el día de hoy, o sea, los tiempos de Cristo, todavía estarían con vida. ¿Y por qué entonces no lo hizo? Eso le vamos a tener que preguntar a Dios, está entre los secretos de Dios, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta ustedes, o sea, cómo Dios tiene cosas que no vamos a poder entender, pero hay algunos principios que sí, Jesús mismo nos está exhibiendo aquí, ¿ya? ¿Cuál es el principio que subyace debajo de todas estas declaraciones? Y todavía viene acá también el otro. Y lo repetí acá. Por tanto, o sea, viene el mismo concepto, que estaba Sodoma y me había quedado oculto, pero aquí sí aparece. Y dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ya? ¿Por qué va a ser más tolerable para Sodoma que para Capernaum? Porque tuvo más privilegios, tuvo más luz, estuvo Dios mismo entre ellos y sin embargo lo rechazaron. ¿Se fijan ustedes? Entonces, por eso está diciendo que algunos que tuvieron muchas oportunidades y que todavía están con vida, al final van a tener que pagar más fuerte que estos otros que fueron destruidos más prematuramente. ¿Ya? No pensemos entonces que Sodoma era más terrible que todas las ciudades que ha habido, porque aquí mismo está diciendo que Capernaum es peor que Sodoma. ¿En qué sentido? En que no se arrepiente, pese a que tiene mayores oportunidades. Así que nosotros no midamos con nuestras medidas humanas, nos podemos equivocar mucho. Ahora mire, dice acá, este principio es muy importante. La prueba de Dios para los paganos que no tienen luz y para aquellos que viven donde han sido abundantes el conocimiento de la verdad y de la luz, es completamente diferente. ¿Ya? O sea, el que tiene mucha luz va a tener una prueba distinta del que tiene un poquito de luz. ¿Ya? Entonces, una prueba de tribulación se refiere aquí. Acepta, dice, de los que están en tierras paganas un aspecto de la rectitud que no los satisface cuando es ofrecido por los que viven en países cristianos. O
sea, yo no me puedo comparar, pero ¿cómo esos de allá? Mire, si esos de allá van a fiesta, igual van a la iglesia, eso el sábado de repente no lo guardan muy bien, y yo todos los sábados voy a la iglesia, yo no prendo la tele el sábado, y ahora Dios me va a decir, porque yo dije una menterita así chiquitita, me va a condenar. No nos comparemos. Puede ser que esos todavía no tienen luz suficiente. Dios les está extendiendo su misericordia porque todavía no tienen la luz suficiente. Pero yo que ya la tengo, Dios a mí, yo no lo voy a dejar satisfecho. No me puedo pesar junto con otro en la balanza. Dios a cada uno le tiene su balanza. Dice, no exige mucho cuando no se ha dado mucho. O sea, al que Dios no ha podido hacerle llegar suficiente luz, no se le va a exigir mucho. Pero sí hay un límite mínimo de idoneidad para el cielo, como lo vimos en la clase anterior. Y Dios, a los que no tienen idoneidad para el cielo, no nos va a poder dejar entrar igual. Porque algunos en base a esto, ¿saben lo que dicen? Entonces prefiero no saber nada, porque mientras menos sé, más feliz soy. Y así yo puedo hacer de todo y no, Dios no me va a juzgar. Pero si yo tanto que multiplico el conocimiento, al final, uy, Dios me va a tener por más culpable. ¿Saben lo que dice ahí? Y sería buena esa cita, no la tengo aquí, pero si me acuerdan se las puedo dar. Ahí el Señor dijo, que, ahí, la cita que le estoy mencionando, dice que nosotros vamos a ser juzgados por la luz que estaba a nuestro alcance y que nosotros no quisimos recibir. Así que no se trata sencillamente de que yo no la recibí, se trata también de si yo la quise recibir o no la quise recibir. Si yo rechacé esa luz, dice, se me va a imputar el pecado como si yo la hubiese recibido, porque no aproveché la oportunidad. Así que la cosa no es tan simple tampoco, ¿se fijan? Entonces, por eso que nosotros no podemos jugarnos con las maniobras celestiales, por decirlo de alguna forma, para alcanzarnos y sacarnos del pecado. No, pues nos podemos nosotros jugar con él. Muy bien, acá el castigo, de acuerdo a cuándo se aplica, tenemos dos tipos de castigo. Un castigo que es inmediato, como hemos visto, y un castigo que es mediato. Vamos a ver un poquitito de ejemplo nuevamente para que esto quede muy reforzado. Castigo inmediato, que fue más o menos esto lo que quedamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a poner ejemplo. Estaba el castigo de Usa, que extendió su mano y tocó el arca y enseguida Dios lo destruyó. De Nadab y Abiú, que entraron con fuego extraño adentro del santuario y Dios los quemó. A Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y que Dios los destruyó en el mismo momento. A uno que entró primero le preguntaban, ¿es verdad esto? Sí, y era mentira, lo destruyó. Después entró el otro y lo mismo, y también lo destruyó. Esos fueron castigos que se aplicaron hizo, cometió el pecado, se aplicó el castigo inmediatamente, ¿ya? Pero hay castigos inmediatos, donde se da la advertencia, se dice, como los papás, mira, sí, es por esta cosa que tú estás haciendo, yo te voy a castigar. Y los papás esperan y después aplican el castigo. A veces toma tiempo esto. Entonces, tenemos el ejemplo de los antediluvianos, que Noé les predicó 120 años advirtiéndolo del diluvio. No puse, por ejemplo, acá a Jonás, lo mismo, a los ninivitas, pero en ese caso el Señor, como ellos se arrepintieron, el Señor se arrepintió también del castigo que les iba a dar, así que eso es bueno a veces, ese castigo inmediato, porque da la oportunidad de arrepentirse. En este caso los antidiluvianos no se arrepintieron y todavía tenemos más. Tenemos que ellos tuvieron la oportunidad de ver a los animales entrando en el arca y ver que algo sobrenatural estaba ocurriendo y que a lo mejor después de todo sí era verdad que iba a haber un diluvio, pero el Señor adrede los probó, cerró la puerta del arca y solo 7 días después cayó agua para ver la sinceridad de su temor, porque dice que ellos sí tuvieron temor. Cuando ellos vieron que los animales iban entrando solos aparentemente, aunque los guiaban ángeles, iban entrando solos en el arca, tuvieron un cierto temor y quedaron a la expectativa para ver qué iba a pasar. Pero cuando el arca se cerró y pasaron 7 días y no caía una gota de agua, y otra vez desecharon sus temores, ¿ya? Vamos a ver una cita que nos habla de eso, que Dios hace lo mismo con nosotros hoy, nos da advertencia y después deja pasar un tiempo para ver si esos cambios que se produjeron en nosotros, cambios de actitud o aún de hechos, para ver si van a ser duraderos en el tiempo, si eran sinceras las razones por las cuales estaban cambiando, si eran profundas, verdaderas, o si éramos movidos solamente por el temor o la emoción. Entonces, tenemos el caso de Nabucodonosor, cuando dice, ¿se acuerdan ustedes? Dios le dice, le da la visión del árbol, que iba a ser dado, ¿no es cierto?, 7 tiempos para que él estuviera con las bestias del campo, y entonces, después de 7 años, o sea, después de un año de que se le da esa advertencia, Nabucodonosor
vuelve a manifestar su mismo error. Uy, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi grandeza, y entonces ahora se cumple la sentencia. Y entonces dejó pasar el Señor un año esperando para que él recapacitara, se diera cuenta de la arrogancia que tenía en su corazón, de su independencia de Dios, pensando que él lo podía todo solito. Y entonces después de ese tiempo, después de un año, también viene la aplicación del castigo que le había sido anunciado. Las plagas de Egipto, la misma cosa. Iba Moisés, le decía a Faraón, mira, deja ir a mi pueblo porque si no te va a pasar, bla, bla, bla. Bueno, ya. Y después decía, no, ahora no quiero, no voy a hacer eso. Y entonces cuando decía no, venía la plaga, y cuando la plaga se empezaba a sufrir, lo mandaba a buscar de nuevo, decía, ya, voy a darles permiso, no lo voy a retener más. Como veía que pasaba la plaga, otra vez, estuvo jugando todo el tiempo con Dios. Todo el tiempo. Venía un castigo, y cuando venía el castigo, entonces ahí le bajaba el temor y mandaba a buscar a Moisés y le decía, no, dile a Dios que pare la plaga, ya, no hay problema, yo les voy a permitir, y le daba algunas permisiones. Después, otra vez, tenía otra plaga, porque otra vez endurecía Faraón su corazón, y así. Entonces, en ese caso también los castigos no vinieron enseguida todos los castigos, sino que fueron uno, dejó pasar un tiempo, después el otro día, otro, después el otro día, otro, y así. ¿Ya? Fueron castigos que no fueron aplicados con el caso de Usa, Nadab y Abiú, etc. Y tenemos las 7 últimas plagas, que es la tercera señal de Apocalipsis, que nosotros vamos a ver más y vamos a entrar en eso, que también están advertidas de cuándo. Es el año 96 de Cristo, que están escritas ahí para advertirnos a nosotros que van a venir y van a caer con toda la ira de Dios sin mezcla de misericordia, y sin embargo la gente no teme. Y la gente dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no les importan esas plagas, aunque han sido anunciadas con lujo de detalles. ¿Se fijan ustedes? Ese es un castigo que está bien retardado, pero que va a venir sin duda. Ahora miren, en cuanto al castigo inmediato, tenemos un ejemplo aquí. El de Ananías y Zafira, tomé uno de cada cosa para que no extendernos tanto. Acá decía, la gente necesitaba ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. ¿Ya? Esa fue la razón por la que Dios actuó de inmediato, porque la gente necesitaba ser impresionada de manera inmediata, debía haber el castigo, para que realmente, uy, ¿qué pasó? Y por eso los castigaron, uy, qué grave esto. Y nada más que por eso, sí, porque ellos prometieron a Dios que le iban a dar todo y no le dieron todo, y nos mintieron, nos dijeron que estaban dando todo y nos dieron todo. Y nadie le había pedido nada, pero ellos igual dijeron que eso era de Dios y que lo estaban dando todo. Y bueno, había hipocresía y falsedad, pero aquí tomé solo esta cita. La gente necesitaba ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideraban por lo general tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin embargo, es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios, porque le faltan algunos términos técnicos y no tiene valor legal. ¿Descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Entonces, miren, Dios dejó esto porque nosotros sabemos que esto se va a repetir. Esta tentación se va a repetir, porque en ese tiempo fue derramado el Espíritu Santo, y muchos, dice que, y es el análisis que hace el libro de los Apóstoles, del Espíritu de Profecía, dice que muchos fueron expulsados de sus casas por seguir a este movimiento cristiano, digamos, y quedaron con lo opuesto, por decirlo de alguna forma. Entonces los cristianos, ¿qué hacían? Comenzaban a tenerlos en sus casas, compartían el alimento, y entonces empezaron a dar ofrendas para poder costear los gastos de mantención de sus hermanos que estaban también trabajando para Dios y que creían en el Señor y que eran sinceros y que lo habían abandonado por Dios todo, y sin embargo habían sido abandonados de sus parientes, de sus familias y de todo lo que tenían. Entonces, cuando alguien prometía algo, era en serio, porque ellos tenían que planificar su, eh, su presupuesto, me imagino yo, todo, y cómo lo iban a hacer para mantenerse. Fueron dados reglamentos para la mantención no se le podía mantener a cualquiera. Por ejemplo, no había una lista. Ellos decían, no pongas en la lista a ninguna viuda que sea menor de 60 años. Imagínense los reglamentos que tenían. Porque estas son las menores de esa edad, a veces son muy libertinas, andan buscando casarse de nuevo y andan copuchando por las casas. A esas no las vamos a mantener. Y eso es lo que dice cuando le escribe a Timoteo.
Entonces ponen la lista nada más que a las que han lavado los pies de los apóstoles, las que son temerosas de Dios, las que, ¿no es cierto?, tienen más de 60 años y que no tienen, dice familia, porque si no, dice que cada uno se haga cargo de su casa, ¿ya? Porque la caridad empieza por casa, decimos nosotros, y era más o menos el mismo principio, o sea, que las que no tienen quien las mantenga, es así. Entonces, había principios. Para todo esto estaba muy organizado ver cómo iban a mantener a esa gente. Entonces, en medio de todo eso, Ananías y Zafira dicen, no, ahí está nuestra propiedad, qué sé yo, tratando de aprovecharse de la situación, porque en el fondo decían ellos, bueno, guardemos una cartita bajo la manga, ¿qué pasa si esto se desplome? Nosotros no tenemos nada, ahí vamos a tener algo guardado. Y entonces ellos mienten. ¿Y qué pasa? Que en el tiempo del fin, yo creo que esto se va a repetir, porque nosotros vamos a ser perseguidos por el sábado. Y algunos probablemente van a pasar por esta misma experiencia, van a ser expulsados de sus casas, van a ser a lo mejor echados de sus trabajos, van a necesitar ser mantenidos, y hermanos a los que Dios le ha dado mucho dinero van a comenzar a vender sus propiedades y sus bienes para ayudar en la causa, para poder mantener a estos hermanos que están sin sustento y que son sinceros. Y la advertencia de Ananías y Zafira alcanza hasta nuestros tiempos. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, ¿descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? O sea, cuando uno le promete a Dios, le dice, ya, esto va a ser para ti, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más vale que no prometas, antes que prometas y no cumplas. Dice, ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. No, porque, decía ahí, dice, porque le faltan algunos términos técnicos, porque no lo llama la notaría ni lo firmó un abogado. No por esa causa no va a tener valor legal. Delante de Dios tiene un valor mucho mayor. Un valor, dice, ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. Porque esto, como digo, puede que se vaya a repetir. Entonces tenemos que tener eso en consideración para que no nos va a pasar lo mismo de Ananías y Zafira. ¿Y qué hizo Dios? Un castigo inmediato. ¿A fin de qué? Infundir temor. El temor es saludable. Ahora miren lo que dice Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos como dispuesto para hacer el mal. Por eso que a veces es necesario que el castigo sea pronto. Hay castigos que deben ser, para que sean oportunos, deben ser aplicados pronto. ¿Para qué? Para que el corazón no se siga inclinando cada vez más a lo malo, para que nos relajemos y nos descuidemos y seamos atraídos por las tentaciones y pensemos que Dios está haciendo vista gorda con nosotros. Porque para que no pase eso, entonces el Señor tiene que ejecutar a veces una sentencia rápida. Entonces hay castigos inmediatos y castigos mediatos. Ambos tienen buenos propósitos de parte de Dios, y con el mal nunca se juega. Con el pecado no se juega. Nosotros no sabemos cuándo el castigo va a ser inmediato o mediato, pero que el castigo va a ser, va a ser. Ahora, en cuanto al castigo mediato, tenemos los antediluvianos, los vimos, ¿no es cierto? Nabucodonosor, las plagas de Egipto y las 7 últimas plagas, y dice, analizando eso, muchos actuaron por sentimientos. Está hablando acá de lo que pasó en el caso del movimiento adventista al comienzo con los chascos. Muchos actuaron por sentimientos, no por principios y fe. Y este mensaje solemne y temible los conmovió. Obró sobre sus sentimientos y excitó sus temores. Temed a Dios. Sí, ellos temieron. Pero no realizó la obra que Dios quería que realizase. Dios lee el corazón, porque sus hijos no se engañen a sí mismos, les da tiempo para que pase la excitación, como en el caso de Nabucodonosor, que temió un poquito, pero pasó un año y ya se le acabó el temor, y entonces volvió a lo mismo, y ahí vino la sentencia. Luego, dice que les da ese tiempo, los prueba para ver si quieren obedecer el consejo del testigo fiel. ¿Se fijan? Entonces hay personas que se bautizan y se les explica que los cristianos no usan aros, se sacan los aros para entrar en la pileta bautismal, y sale la pileta bautismal y se vuelve a poner los aros. ¿Hubo temor? ¿Hubo allí algún cambio de corazón? No, hubo solamente un arrepentimiento momentáneo. ¿Ya? Otros hacen cambios que duran más tiempo, una semana, un mes, tal vez un año, y tal vez más. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Los va a probar después, para ver si quieren obedecer al consejo del testigo fiel. Les da un tiempo, ¿para qué? Para que pase la excitación, para ver qué hacen en frío, para ver cómo es su culto racional. Porque es fácil predicar cosas y asumir compromisos
que en el momento se ven bonitos y no son difíciles. Pero cuando viene la dificultad, ahí se va a probar si eso fue algo que realmente cambió nuestro corazón o no. Ahora miren, la paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. Pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Ni menos seguro ni menos terrible. De que va a ser, es seguro. Y que va a ser terrible, va a ser incluso más terrible. Mientras más tiempo pasa, se acumula más pecado y todavía más terrible va a ser el castigo. ¿Por qué? Porque los hombres se envalentonan gracias a la paciencia de Dios, en vez de tomarla como una oportunidad de cambio, llegan a pensar como que a Dios no le importa. Eso es lo que pasa. Jehová, dice, se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Está citando Isaías 28:21 para hablar del castigo de Dios, que para Dios es algo extraño, y también para nosotros, porque nunca hemos visto a Dios realmente muy enojado. Y lo vamos a ver todos. Los que se salvan también lo van a ver cómo va a ser la aplicación del castigo, y los que se pierden lo van a sufrir en carne propia. Y va a ser una obra extraña para Dios que hasta ahora no ha ocurrido en toda su magnitud. ¿Ya? Ahora, en su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa a sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten. Pero como Dios es paciente, los hombres abusan. O sea, otra cita que habla más o menos lo mismo. Por la paciencia de Dios a veces se abusa. Entonces, abusan de su misericordia. Y ahí cita, ahí mismo en esa cita, la cita bíblica que leí, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Y ¿saben qué estaba pensando? Que lo mismo de Ananías y Zafira se puede aplicar acá. Porque no solamente en dinero nosotros pecamos contra Dios a la manera de Ananías y Zafira, sino que nosotros también nos envalentonamos en nuestro temor desaparecido, digamos, nuestro temor cuando desaparece nuestro temor de Dios. ¿Y por qué desaparece? Porque desaparece la fe, porque desaparece la credibilidad de Dios en nuestras mentes, porque como vemos que Dios espera tanto, pensamos que después de todo puede no ser tan terrible y después ya ni siquiera lo pensamos, sino que automáticamente hacemos las cosas mal, como no debieran ser, y abusamos. Y entonces, al igual que en Ananías y Zafira, la sentencia va a venir. ¿Ya? Entonces la influencia al final, para los que son descuidados y pecaminosos, es todo lo contrario. Y hay muchos que hacen promesas a Dios que no son de dinero, pero prometen que van a cambiar, que no van a hacer más esto, que ahora sí van a hacer lo otro. ¿Cuántas veces no hemos querido, y yo misma me incluyo, no, ahora me voy a levantar tempranito, me voy a acostar tempranito, voy a hacer las cosas a tiempo, voy a tener horarios, me voy a revisar, porque Dios así me va a usar mejor, y ya al rato, después ya nos olvidamos, ya estamos trasnochando en la mañana, ya se nos pasó el rato en otra cosa y no nos organizamos. Estoy poniendo un ejemplo simple. Hay ejemplos de cosas mucho más terribles que las personas prometen a Dios y que después no las cumplen. ¿Se fijan? Entonces, cuidado, porque Ananías y Zafira prometieron y no cumplieron y vimos lo que les pasó. Dice, los inducen, a los descuidados y pecaminosos, a desechar las restricciones y los hacen más decididos en su resistencia. Eso es lo que pasa cuando Dios retrasa su castigo. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero, aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. ¿Se fijan? Es terrible, o sea, el castigo va a venir sí o sí. Hay límites, aún para la tolerancia de Dios. Nosotros le llamamos retribución inmediata a eso del castigo inmediato. ¿Se fijan? Dios inmediatamente da retribución. Y no vivimos en una dispensación así. Vivimos en una dispensación donde Dios aguanta y espera y perdona, y los castigos inmediatos son solamente excepciones de la regla. Pero dice aquí, hay límites aún para la tolerancia de Dios.
se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. El caso del pecador que lo hace no por ignorancia. Muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. ¿Se fijan? Eso es lo que ahora yo les digo que está cundiendo mucho, por eso que estamos viendo este tema, porque hay gente que dice que Dios es tan bueno que Él no va a castigar. Pero los casos de María, Aarón, David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios. María, ¿no es cierto?, tuvo que Dios volverla leprosa, y la dejó 7 días afuera del campamento leprosa, y todo el campamento paralizado esperando que Dios pasara esos 7 días, porque Dios le dijo 7 días va a estar leprosa, y 7 días estuvo leprosa. A Aarón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo del becerro de oro? El Señor también, ¿no? El Señor no lo excusó por su pecado, gracias a Dios que no lo mató, ahí, ¿se fijan? Pero yo eché eso y salió un becerro, como si se hubiera hecho sola el becerro. Y después, por esa mala educación que le dio a sus hijos, el Señor le dijo, ahora no, te prohíbo que llores. No, el Señor los destruyó a los dos, porque Él no les puso tajo al debido tiempo, y los hijos estaban haciendo cosas muy malas y entraron borrachos al santuario, y su padre no se los prohibió. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Fuego descendió al suelo y los mató. ¿Ya? Y Aarón, Dios todavía le dice, no, yo te prohíbo que llores, que el pueblo no te vea llorando, porque van a creer que yo he sido injusto contigo y no es así. Así que te prohíbo llorar, imagínense. David, bueno, y Aarón y María también, los dos pecaron juntos contra Moisés, reclamando también, porque Moisés prefería la dirigencia o la ayuda o el consejo de su suegro antes que el de ellos, ¿se fijan? Y eran por envidias e instigadas por ellos dos, ¿no es cierto? Se fueron alimentando el uno al otro, y al final Dios también se enojó con ellos y castigó a María especialmente, que fue la primera que empezó con eso. El castigo de David, que recibió 4 tantos por su pecado con Betsabé, y murieron 4 hijos suyos como consecuencia de su castigo. Ahí dice, no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios es un ser de infinito amor e infinita compasión, pero también declara de sí mismo que es fuego consumidor, Dios celoso. Las citas están todas abajo, ustedes las pueden ver. Y acá dice, la muerte de Cristo debería ser el argumento, y esto lo vimos, pero acá está de otra forma enfocado, debería ser el argumento convincente y eterno de que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Las agonías del huerto de Getsemaní, los insultos, las burlas y los ultrajes que se acumularon sobre el amado Hijo de Dios, los horrores y la ignominia de la crucifixión proporcionan una demostración suficiente y aterradora de que la justicia de Dios, cuando castiga, castiga de verdad. Porque a todos nosotros nos castigó en Cristo. Y nosotros vimos que Cristo lo pasó muy mal, como lo habríamos pasado a nosotros si no fuera porque Dios ha extendido su gracia para darnos la oportunidad de ser librados de ese castigo. Y todos los que no se quieran amparar en el castigo de Cristo para no sufrir ellos su castigo, van a tener que sufrir ellos su propio castigo. O nosotros, esperemos que no seamos nosotros. Entonces las burlas y los ultrajes que se acumularon sobre el amado Hijo de Dios y la ignominia de la crucifixión proporcionan una demostración suficiente y aterradora de que la justicia de Dios, cuando castiga, castiga de verdad. El hecho de que no hiciera una excepción con su propio Hijo, que se hizo la garantía del hombre, es un argumento que permanecerá durante la eternidad delante del santo y el pecador, delante del universo de Dios, para testificar que Él no excusará al transgresor de su ley. Cada falta contra la ley de Dios, por pequeña que sea, se registra en el cómputo de cuentas, y cuando se empuñe la espada de justicia, actuará en el caso del transgresor impenitente, como lo hizo con el divino doliente. La justicia herirá, porque el odio de Dios por el pecado es como intenso y abrumador. Dios odia intensa y abrumadoramente el pecado. Y cuando nosotros no lo expulsamos de nuestra vida, vamos a tener que ser destruidos juntamente con él, con el pecado. Por eso, si no queremos experimentar esa venganza que Dios tiene hacia el pecado, con ese odio intenso y abrumador, nosotros debemos usar la gracia de Dios para poder cambiar y poder realmente llegar a ser semejantes a Cristo, y que
permitirle a Dios que saque el pecado de nuestra vida. Muy bien, se ha completado el tiempo de la clase de hoy, así que vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda hacer la última oración. Perdone, pero... Ella, hermana. Muy bien. Oremos. Amadísimo Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre una vez más. En este momento, Señor, en este tu día santo, te damos las gracias, Señor, por usar a nuestra hermana Jackie, Señor, para que mediante, Señor, tu mensaje que dejaste, Señor, ella nos pueda ayudar y orientar, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, que son tiempos muy difíciles, sabiendo que tú venías a ayúdanos, Señor, a retenerlo, Señor, y a la vez, Señor, a ponerlo en práctica, Señor, para de esta forma prepararnos para tu pronta venida y tener el privilegio de verte llegar, Señor, en gloria y majestad, Señor. Acompáñanos, bendice a todos mis hermanos presentes y por los que no han podido participar, Señor, usted sabe, Señor, por lo que puedan estar pasando. También te pido por nuestro pedido de oración, Señor, que muchos de nosotros lo tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Que usted nos acompañe en esta semana, Señor, y que se quede con nuestra hermana Jacqueline, Señor, y que la siga fortaleciendo, Señor. También bendiga a su hogar, Señor, a sus hijos, Padre amado. Y todo esto te lo pedimos, Señor, sin merecerlo por Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda semana y nos encontraremos el próximo sábado con el favor de Dios. Así que nos despedimos.